Ok, hermanos, continuamos con nuestro tema. Los niños salen con su maestra. Y nosotros vamos a continuar, hermanos, con este tema de la toda plenitud de nuestro Dios, de nuestro Salvador Jesucristo. Esta ya es la cuarta entrega, hermanos, y posiblemente tengamos otra, porque pues es un tema. Imagínense si con otros temas, hermanos, bíblicos también tenemos una, dos, tres partes. Imagínense en esto, hermanos. Hay una infinidad de cosas que decir, hay una infinidad de pasajes en los que podemos detenernos y meditar. Pero bueno, la verdad, hacemos lo que podemos en cuanto a esto, tratando de abarcar lo más posible. Que Dios nos ayude, Toda plenitud, cuarta parte. Y vamos a ir ahí a Colosenses capítulo 1, versículo 19. Discúlpeme si no lo espero, hermano, mucho. Si trae con qué anotar, puede anotar y después verificar o constatar los textos, por causa de que no tenemos ahora la pantalla, pero no los voy a esperar, hermanos, porque si no, no voy a terminar siquiera esta cuarta parte. Dice Colosenses 1:19, dice el apóstol Pablo: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Bueno, el domingo pasado ya vimos que, aunque yo sé que no lo suficiente, ya lo aclaré, que solamente a Cristo Jesús, hermanos, solamente a Él le pertenece contener en sí mismo toda la plenitud. Y así como hablamos, hermano, de que Dios no comparte su gloria con nadie, también, hermanos, hemos estado hablando y diciendo que solo en Cristo está la toda plenitud. Y esta toda plenitud, aparte de que Él no la comparte con nadie, no puede, hermano, existir en nadie, absolutamente en nadie más. Dijimos que solamente Él es Dios, que solamente Él es uno desde el principio con Dios. Dijimos que solamente Él es eterno. Y entonces, hermanos, a resumidas cuentas, podemos concluir esta breve introducción diciendo cuán apto es el Hijo del Altísimo, nuestro Dios, nuestro Salvador, que tanto los profetas como los apóstoles y escritores sagrados hablaron de Él como el depósito de todos los tesoros de sabiduría, de toda gracia y de salvación. Quiero leer, hermanos, este pasaje en los Proverbios de Salomón, porque Salomón, hermanos, expresa mucho de esta toda plenitud de Cristo. Cuando Salomón habla de la sabiduría, la personaliza como si tuviera vida, y es que la tiene, porque está hablando de Cristo. Cuando Salomón habla de la sabiduría, hermanos, que debemos adquirir todos los hombres, está hablando de Cristo. Y entonces escuche, mire cómo dice Proverbios 8, del 22 al 30. Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 30. Y le digo, esgrima, ¿quién la tiene? Ya, algunos. Bueno, dice 8:22, dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Dice 23, eternamente, dice, tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. 24, antes de los abismos. Mire cómo se menciona, hermano, la eternidad y la anticipación. Dice: antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Otra vez 25, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había, dice el 26, aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. 27,
cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, por cierto, para los terraplanistas, aquí dice que es un círculo, la tierra. Feo, ¿verdad? Los aterriza así, esos que dicen que la tierra es plana, aquí dice, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. 28, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. 29, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. 30, con él estaba yo ordenándolo todo, dice, y era su delicia de día en día, teniendo solaz, es decir, teniendo deleite, descanso delante de él en todo tiempo. Hermanos, todo esto y muchísimo más demuestra que solo Cristo Jesús era ese quien podía poseer toda plenitud. ¿Sí? Solo Cristo, hermano. Solo en Cristo puede, hermano, existir esto. Me acordaba mucho, hermanos, cuando estaba escribiendo acerca de este sermón, cómo ha leído, hermanos, acerca de la mitología griega, cómo los dioses griegos, el más poderoso, Zeus o Cronos, hermanos, siempre tienen un talón de Aquiles. ¿Se ha fijado en eso? Siempre viene otro dios o semidios y algo pasa de tal forma que ese superdios le falta algo o fracasa en su intento. Pero mire nuestro Dios, hermano. Nuestro Dios es todo pleno, es todo suficiente. Así que vamos a seguir un poco, hermanos. Yo espero terminar este segundo punto en nuestra búsqueda de dónde o en quién reposa toda esta plenitud. Porque además de lo que ya hemos dicho, encontramos que se necesitaba no únicamente, escuche, capacidad para contener la plenitud de Dios, sino también se requiere o se requería inmutabilidad para retener ese poder, esa gracia, esa eternidad, esa suficiencia, porque nuestro texto dice, agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Esto es, que residiera en Jesús y que permaneciera para siempre en Él toda plenitud. Hermanos, no podemos decir de nuestro Dios que Cristo fue Dios, Rey, Señor, pero que cuando se fue Él perdió todos esos atributos. Jesús no ha perdido ni uno solo de sus atributos, ni una sola de sus gracias, ni una pizca de sabiduría. El Señor, hermanos, ha perdido por haber ascendido a los cielos. Al contrario, Él, hermano, no ha cambiado. Ahora, si algún tipo de plenitud pudiera ser puesta en nosotros, hermanos, en nosotros que somos cambiantes, que somos mutables, no mutantes, mutables criaturas, por causa de nuestra flaqueza, digo esto, por causa de nuestras debilidades, comprenderíamos, hermanos, que las cisternas rotas como esta, hermanos, no pueden contener el agua. En otras palabras, no somos aptos, hermanos, nosotros, nadie sobre la tierra es apto para poseer la plenitud de Dios y retener la plenitud de Dios. Pero siguiendo, hermanos, el Redentor Jesucristo, siendo Él mismo ayer, hoy y por los siglos, por eso mismo era conveniente que toda la plenitud de Dios fuera colocada en Él. Por eso, hermanos, porque Dios no cambia, porque Él es el mismo. Y otra vez, hermanos, otra vez y por último, debo reafirmar en nuestros corazones y en nuestras mentes que nadie, hermano, esto tenemos que grabarlo de verdad, hermano, con fuego en nuestra mente y en nuestro corazón. Nadie en la tierra, por eminente que sea su cargo, su posición, su don, su talento, decíamos la semana pasada, su gracia o gloria, nadie sería capaz de contener y de retener siquiera
un poco de la plenitud divina. Nadie, hermanos. Mire, como hombres debemos reconocerlo. Siempre llevaremos sobre nosotros la naturaleza voluble, la naturaleza cambiante, la naturaleza caída. Y esto no se ha fijado, es como un estigma, hermanos, en el hombre. Es como una marca indeleble en nosotros. Eso quiere decir estigma. Entre otros significados, estigma quiere decir, hermanos, marca impuesta con hierro candente. Dice, pero como una marca infamante, es decir, denigrante, o como signo de esclavitud. Usted dice, no, hermano, yo no, yo no tengo ese estigma. Claro que sí, la Escritura lo dice, Jesús lo dijo. Juan 8:34 dice Jesús respondiendo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y hermanos, aunque no lo reconozcamos, o aunque muchos no quieran reconocerlo, tenemos esta marca en nosotros, somos un pueblo caído. Y aunque Cristo nos redimió, hermanos, de alguna forma este estigma nos incapacita, nos hace a un lado para poder, hermanos, poder contener un poco siquiera de esa plenitud de Dios. Mire, si hablamos del más alto honor conferido a un hombre, si hablamos del más alto honor conferido a un hombre en el antiguo pacto, hermanos, en el Antiguo Testamento, ¿cuál diríamos que es ese o fue ese más alto honor? Yo creo que el más alto honor conferido a un hombre en el antiguo pacto era aquel que se le confirió a los sacerdotes, ¿no cree? De Israel. Porque, hermanos, ser sacerdote de verdad era un privilegio enorme, ¿verdad? Pero si usted se recuerda, los sacerdotes tenían que ser específicamente de la tribu de Leví y de la familia de Aarón, ¿sí? Entonces no eran todos, no era todo el pueblo. Entonces un sacerdote en la práctica diaria combinaba funciones. ¿Se ha puesto a pensar lo que la función de un sacerdote, hermano? Me acordé mucho, hermanos, de lo que a veces los misioneros tienen que realizar. A veces pensamos, hermano, que el trabajo de un misionero, yo se los he dicho en otras ocasiones, es ir, hermano, y llegar a un pueblo nativo con hombres con lanzas y bikinis o semidesnudos y hablando otra lengua, y usted se va a parar ahí a predicar el evangelio en su propia lengua, y todos aquellos nativos van a entender y van a recibir a Cristo, y va a ser un gran gozo y avivamiento. Hermanos, esto es una caricatura de lo que son las misiones. Es una caricatura. Y me acordé de los misioneros, le voy a decir por qué, porque yo muchas veces estuve metido, hermanos, en mi trabajo como misionero, hermanos, en muchas cosas que leí acerca de los sacerdotes. Los sacerdotes, hermanos, en la práctica diaria combinaban funciones ceremoniales. Ellos tenían que estar ahí haciendo las ceremonias religiosas, ¿se acuerda? Tenían que ser los que dirigían al pueblo en todas las ceremonias. Pero también eran administradores, administraban, hermano, muchas cosas legales y prácticas acerca de cómo el pueblo debía de dirigirse. Ya dije, prácticas legales, pero también lo hacían de médicos. ¿Se acuerda? Usted puede leer quién era aquel que tenía que ir a verificar si un hombre estaba con lepra o si había sido curado. Los sacerdotes. ¿Qué le dijo Jesús a aquellos leprosos cuando los sanó? Ve y muéstrate al sacerdote, ¿verdad? Los sacerdotes tenían muchas funciones, hermano, muchas funciones. Entonces, pero su rol principal obviamente era actuar como, y esto es lo más serio, hermanos, su rol principal era actuar como un mediador entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para preservar la santidad de la nación y para que la presencia divina pudiera habitar entre ellos en el tabernáculo.
y posteriormente en el templo. Mire, esta es sin lugar a dudas una muy alta dignidad, ¿verdad? Es una alta dignidad para un hombre, por lo que pudiéramos decir en palabras sencillas, que les quedaba muy grande el saco, hermanos. Muy grande el saco les quedaba. Y esto es tan real, que el autor de la carta a los Hebreos nos lo dice. Y nos lo dice, hermano, así con santo y seña, el por qué esta forma de dirigir a un pueblo quedó hecha a un lado. Nuestra incompetencia, hermanos. Las más grandes capacidades humanas no alcanzan, hermanos, ni a llegar a las faldas de lo que el Señor, hermano, contiene en su toda plenitud. Miren, vamos a leer algunos pasajes de Hebreos del capítulo 7 y de otros, pero vaya ahí al capítulo 7 de la carta a los Hebreos y vamos a ver cómo es que precisamente esto quedó hecho a un lado, este sistema quedó hecho a un lado por causa de la incompetencia humana, por causa de lo que le decía ahorita, hermanos, somos como cisternas rotas. Por más dignidad que tengamos, hermano, se nos sale, hermano. En un momentito la perdemos. Hebreos capítulo 7, versículo 11 dice, los voy a esperar porque vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Si me detengo, no cierre la Biblia porque vamos a seguir leyendo ahí en ese capítulo. Capítulo 7, versículo 11 dice, el autor de los Hebreos dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, dice entre paréntesis, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Pregunta, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? La pregunta es, ¿qué necesidad, hermano? Si el sacerdocio levítico era el perfecto, hermanos, hoy nosotros tendríamos sacerdotes. Pero dice aquí que qué necesidad, dice, si hubiera sido perfecto este sistema, qué necesidad hubiera de que Cristo, o de que se levantara Cristo como un sacerdote no de la orden levítica de Aarón, dice, sino según el orden de Melquisedec. Bueno, sin duda la necesidad es ¿por qué, hermanos? ¿Qué podemos responder a esta pregunta a los hebreos? Pues que sin duda la necesidad es por causa de la incompetencia, por causa de la ineficacia del hombre. Versículo 14 dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, dice el autor a los Hebreos, de la cual, o sea, tribu de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Versículo 15, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Usted puede mencionar a un hombre indestructible, hermano. ¿Habrá alguno que podamos decir, este hombre es indestructible? Ni Bruce Willis, ¿verdad? Ni Bruce Willis, ni a quién le gusta, esos que ni esos que, ¿cómo se llamó esa película donde sale Stallone, Arnold Schwarzenegger y varios de estos superpoderosotes? Ya chochean, ¿verdad? Ya chochean, ya. Lo indestructible se les acabó totalmente por más balas que tiren. Hermanos, este calificativo o atributo de indestructible debe ser añadido a la lista, hermanos, que hemos estado haciendo. Nuestro Señor, solamente Él, hermanos, es indestructible. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo atributo, indestructible. Dice el versículo 17, pues se da testimonio de Él,
tú eres sacerdote, ¿para cuándo? Para cuando estés en la tierra, no, para siempre. Dice, según el orden de Melquisedec. 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿A causa de qué, hermano? A causa de su debilidad e ineficacia. Dios tuvo que decirles, hermanos, a toda la tribu de Leví, a la familia de Aarón, le tuvo que decir, no son aptos, no son capaces, son ineficaces, son débiles. Como dije yo ahorita y como decimos, les queda grande el saco. No pueden con esto, no pueden. Versículo 23. Y los otros sacerdotes, dice, llegaron a ser muchos, debido que por la muerte no podían continuar. Cualesquier sacerdote, hermanos, o mediador humano es ineficaz por el hecho claro y seguro de que es mortal. Tan sencillo como eso. Por eso que hermanos, ironía que los hombres idealicemos, idolatremos a los hombres. ¿Para cuánto nos va a durar el gusto, hermano? ¿Para cuánto tiempo nos durará ese gusto de decir, no, es que, hermanos, esto es terrible? Por eso Dios manda que no confiemos en el hombre. Es un mandamiento, ¿verdad? Maldito, hay maldición en ello. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque somos polvo, hermanos. Porque somos mortales. Porque somos destructibles. Versículo 24 dice, versículo 24, mas ¿quién es este? Dígalo. Cristo dice, por cuanto permanece para siempre, dice, tiene un sacerdocio que no cambia, un sacerdocio inmutable. Hermanos, en Cristo recae o reposa un sacerdocio eterno e inmutable. Versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, dice, para interceder por ellos. Nos cansamos de orar, hermanos, a veces. Nos aburre orar a veces. Mire que Cristo está orando, hermanos, o intercediendo siempre, dice aquí, por nosotros. ¿Cómo la ve con esto? Qué gran enseñanza, ¿no cree? Cristo está orando siempre por nosotros. Está no solamente haciendo oraciones sencillas, está intercediendo, está pidiendo a favor nuestro. 26, eternamente dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo? ¿Cómo nos convenía? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aquí, en este solo versículo, hermanos, hay 5 títulos más para nuestro Señor todo pleno. ¿Cuáles son? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¡Qué maravilla, hermano! 27 añade que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes ¿a quiénes? A débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, ¿a quién constituye, hermanos? Al Hijo, hecho perfecto para siempre. Híjole, hermano, no, estas palabras tremendas, hermano. Les decía yo la semana pasada cómo me gustaría desmenuzarles a los arrianos, a los testigos de Jehová, a los apostólicos, hermanos unicitarios y a otros, estas palabras.
Yo no sé qué pasa, hermanos, con esa venda que permanece todavía después de algo tan claro como esto. La palabra perfecto que dice el versículo 28, dice hecho perfecto para siempre, es sinónimo de cabal, es sinónimo de completitud, lo que decíamos desde el principio. Pero mire, este capítulo cierra con este versículo, y si nos fijamos bien, yo no es que quiera estar demeritándonos, hermano, entre nosotros y menos a los hombres de Dios, sino que la Escritura es muy clara y una y otra vez pone a cada cual en su lugar, hermano. Esa es la realidad. Solo Cristo es pleno, solo Cristo es capaz, y esto queda comprobado, hermanos, en su oficio de sacerdote y en todos los demás oficios, porque vemos que en cuanto a su oficio de rey, David dice al rey más grandioso que Israel tuvo, a su hijo Salomón, dice en el Salmo 72, 17, mire, estas palabras no pueden ser para un hombre. Estas palabras, aunque David se las haya dicho a su hijo Salomón, que fue el más grande rey de Israel en cuanto a gobierno y en cuanto a territorio, no pueden ser para Salomón, no pueden ser adjudicadas para Salomón, le quedan grandes. Salmo 72, 17. Será su nombre para siempre, dice. Y luego va más arriba, dice, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Hermanos, alguien acá del sur de América, de México mismo, pudiera decir, a mí no me llegó la bendición de Salomón, ¿verdad? Cuando dice que benditas serán en él todas las naciones, no me llegó, ¿verdad? En su tiempo, porque además de que Salomón ya no es, la bendición de Salomón no llegó a estos lugares. No, es que no está hablando de Salomón. El salmista está hablando de alguien más grande que Salomón, de alguien más pleno, de alguien, hermanos, perpetuo, de alguien que es para siempre, dice aquí, de alguien bienaventurado, bendito. Pablo, pues, hermanos, como autor de nuestro texto, volviendo a nuestro texto, tenía este tema como un tema cardinal, es decir, como un tema principal, fundamental, porque, por ejemplo, digo que lo tenía siempre presente, no solamente con los colosenses, porque lo mencionó, hermano, en todas sus cartas. Por ejemplo, sabiendo que en Éfeso se había convertido un grupo de personas, dijo con gozo, que ese es nuestro objetivo también, hermanos. Ponga mucha atención en esto. Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante. Dice Pablo, Efesios 1:15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, 16, no ceso de dar gracias por ustedes, dice, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Por qué oraba Pablo, hermanos? ¿Por qué debe de orar, hermanos, un líder cristiano? Pues, hermano, para que nos vaya bien, para que seamos bendecidos económicamente y prosperemos, para que tengamos, hermano, abundancia de bienes, para que el año que entra podamos cambiar de carro y posiblemente de casa. Mire lo que dice Pablo, hermano. Dice que él no cesaba, aparte de dar gracias, después de que en Éfeso se convirtió, hermano, un grupo de gente. Él hacía memoria en sus oraciones, dice el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el Padre de gloria, les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Cristo. De Cristo, hermanos. Que pudieran conocer bien a Jesús. ¿Por qué? Porque en Jesús está todo. En Cristo está todo. Toda plenitud, todo lo que necesitamos. Si se fijan, no dice para que el Padre de gloria les dé espíritu de sabiduría en teología, en apologética,
ni siquiera, hermanos, inclusive en escatología. Es decir, la escatología es la ciencia o la parte de la teología, hermano, que enseña el fin de los tiempos. A veces, hermano, el morbo de nosotros como cristianos es muy grande. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo va a ser el fin del siglo, hermanos? Y oímos de terremotos y algunos pastores, ¿verdad?, aprovechan a los terremotos y dicen, ya viene Cristo. Hermano, siempre ha habido terremotos. Y si hay una guerra, decimos, hermano, es que ya viene Cristo. Bueno, sí, la Biblia dice que oiremos de guerras y rumores de guerras. Pero, hermano, Dios no quiere que estemos atentos tanto a esto como debiéramos estar atentos a Cristo, hermano. La Biblia nos invita a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y no en los acontecimientos, hermano, mundiales. Porque nuestro corazón es tan engañoso, hermano, que nos equivocamos muy fácilmente. Entonces, Pablo añade algo que nos atañe a todos los creyentes directamente. El versículo 18 dice, para que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento y para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a una esperanza, a esperar algo glorioso. ¿Qué más? Dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Esto sí, hermanos, les caería muy bien a aquellos predicadores de la prosperidad. Riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Hermanos, aquí no hay signos de pesos ni de dólares. No hay signos, hermano, de ninguna moneda del mundo. Aquí está hablando de riquezas gloriosas. Está hablando de una herencia, como dice otro pasaje en la Escritura, inmarcesible, que no se contamina, que no se marchita. Dice el apóstol. Esto es diferente, totalmente diferente. Pero también el versículo 19 dice, y para que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Mire, hermano, Pablo veía como una necesidad para la iglesia de Éfeso que fuera alumbrado su entendimiento y así supieran la esperanza, número uno, a la que habían sido llamados. Y para los amantes de la doctrina, ya dije, la prosperidad agrega que era necesario que supieran cuáles eran las riquezas gloriosas heredadas a los santos. Pero dice más, Pablo oraba también para que conocieran o entendieran cuál es la supereminente. ¿Se fija, hermanos? Hay superpoder en Cristo. De este superpoder, hermano, que hay en Cristo, de esta toda plenitud, hermano, lo copió el Hombre Araña y Superman y Flash Gordon de Cristo, hermano. ¿Sí sabía? De Cristo Jesús copiaron, hermano, todos estos supuestos superpoderes. Y cómo nos emociona, ¿verdad? Ver a los superhéroes. Cómo nos emociona. Pero, hermanos, si yo le acerco kriptonita a Superman, el hombre de acero, se me flaquea, se le doblan las corvas, ¿verdad? Se me debilita. Entonces Superman ya no es un todopoderoso, pero Cristo sí, hermano. No hay kriptonita, no hay nada, hermano, en Cristo o que pueda perjudicar, debilitar, demeritar o que pueda vaciar a Cristo de esa toda plenitud, de ese todo poder. Dice, para que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder. Supereminente quiere decir muy elevado. Y si está hablando de supereminente grandeza de poder, está hablando entonces de una muy elevada grandeza de poder. Pero lo que dice aquí es maravilloso. Dice, para con todos los santos, para con nosotros los creyentes, hermanos. Un poder tan supereminente, un poder tan elevado, que no es como los de los más grandes, hermanos, superhéroes aclamados y admirados por los hombres. Ya dijimos, todos tienen un talón de Aquiles, todos, hermanos, tienen debilidad que anulan esos supuestos poderes, pero no así el supereminente y grande poder de Cristo. ¿Por qué?
porque este ya fue probado, dice la última parte del versículo que leímos, ahí el 19. Este poder, este supereminente poder, hermanos, para con nosotros ya fue probado. Dice, según la operación del poder de su fuerza. Y sigue diciendo, hermanos, el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, hermanos, ni la muerte pudo con Cristo. 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, dice, todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, hermanos. Y estos dos últimos versículos, hermanos, que ligan este poder, esta grandeza, esta toda plenitud con nosotros, su iglesia, es tal vez, hermanos, el pensamiento más dulce, porque nos dice que la iglesia es apropiadamente investida, de tal manera que podemos obtener de Él, hermanos, esa plenitud. Cristo es idóneo, hermanos, para compartir su plenitud, hermanos. Piensen nada más, Cristo dijo un día, hermanos, que la lámpara del ojo la lámpara del cuerpo, es el ojo. Dice, de tal forma, dice Jesús, que si tu ojo es bueno, que si tu ojo es sano, dice, todo tu cuerpo será lleno de luz. Lo que Jesús está diciendo, pone este ejemplo para decir, ¿verdad?, que cuando alguien tiene una correcta actitud, un correcto pensamiento, va a ser dirigido correctamente. Y pone el ejemplo del ojo porque, hermanos, si nos falta visión, pues vamos a andar trastabillando, vamos a andar cayendo, vamos a andarnos haciendo daño. Hermanos, y si el ojo, o si teniendo un ojo sano, el cuerpo se llena de luz, imagínense, hermanos, cuánto más si nuestra cabeza contiene toda la plenitud. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es el todo pleno. Mire, yo quiero invitarle a hacer un ejercicio del lado opuesto de esto, del lado opuesto a Cristo, es decir, del lado humano y débil. Póngase a pensar, si existieran los atributos que ya hemos dicho que existen en Cristo y que hemos venido descubriendo en la toda plenitud de Cristo, si esto existiera en alguno de los hombres, en cualquiera, yo le pregunto, pregúntese, ¿creen ustedes que podríamos acercarnos confiadamente a ese hombre, hermanos, a pedir un poco de gracia, un poco de conocimiento, un poco de sabiduría, un poco de misericordia, un poco de revelación, un poco de poder, etcétera? ¿Creen ustedes que si algún hombre poseyera toda plenitud, actuaría imparcialmente y sin favoritismos para con todos los que acudieran a él? ¿Qué piensa? ¿Qué pasaría si ese hombre cierto día al despertar se sintiera cansado, se sintiera triste, se sintiera melancólico o irritado? ¿No se vería, hermanos, el buen juicio de ese hombre dotado, la disposición para bendecir, para ayudar? ¿No se vería, hermano, nublado por sus propias debilidades y flaquezas? Sí, hermano, sí. Nos pasa, y nos pasa a todos los hombres, hermano. Yo creo que nuestra primera oración, si tuviéramos que acudir a ese hombre en el cual reposaran, hermanos, un poco de estas gracias que mencionamos que habitan en Cristo y solamente en Él, yo creo que iríamos temerosos, iríamos diciendo, híjole, espero que haya dormido bien el hermano, espero que todo haya estado bien, que haya pasado una buena noche, espero agarrarlo de buenas para que me responda y me dé un poco de ayuda que necesito. Pues, hermanos, aunque nos sorprenda,
debo decirle algo. Mire, algunos piensan así, hermanos, acerca de nuestro bendito Señor Jesucristo. ¿Sabía usted eso? Algunos piensan así. Muchos dicen: ¿cómo podríamos acudir a Dios buscando gracia si yo he escuchado que Dios es un Dios severo, que es un Dios celoso, que es un Dios que es como fuego consumidor? Pues sí, esto dice la Escritura, Deuteronomio 4:24. Si no quiere buscarlo, no lo busque, se lo voy a leer, es muy corto. Dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Podemos borrar esto? No, no podemos borrarlo. Ese es nuestro Dios, así es nuestro Dios. Esta expresión, hermanos, es completamente cierta y hasta terrorífica, ¿verdad? Y, hermanos, Jesucristo siendo Dios, claro está que también Cristo es fuego consumidor. Sí, es cierto, hermano. Porque quiero hacer una comparación, hermano, de pensamientos, en cómo a veces pensamos hasta nosotros mismos que el Dios del antiguo pacto, hermanos, es diferente al Dios nuestro, a Jesucristo, cuando es uno solo. ¿No nos ha llegado a pasar? ¿No nos ha llegado a pasar, hermano, que pensamos y decimos: oh, como que Dios allá en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, era demasiado duro, demasiado severo? Se equivocaron los acanes y se los tragó la tierra, ¿verdad? Se equivocaron estos y cuello, ¿verdad? Y como que Cristo fue más benevolente. Miren, perdonó a la mujer pecadora, adúltera, y perdonó a este y a aquel. Y a ver, hermano, yo quiero que analicemos esto, porque nuestros escuchas a veces también tienen este tipo de pensamientos. Porque cuando alguien se quiere acercar a Dios para alcanzar misericordia, a veces dicen: es que Dios es demasiado severo. Hermanos, para empezar, yo quisiera aclarar que Cristo, ya lo vimos, hermano, estaba con Dios en el principio y era Dios desde el principio. Juan el Bautista lo dice de una manera muy, muy clara. Y estos pasajes, hermanos, a veces los pasamos así como de rapidito, porque o no los entendemos o no nos gustan. Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo 3:11. Dice Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, dice, os bautizará en Espíritu Santo. Todo bien hasta aquí, pero también dice: y fuego. Y este fuego, hermano, no es el que a veces pensamos. El fuego del avivamiento y el ardor pudiera aplicarse a eso, pero como Juan sigue hablando, nos dice, verso 12: su aventador o su atizador está en su mano y va a limpiar su era, dice, su granero, y recogerá su trigo, dice, en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hermanos, esto habla de juicio. Esto habla del poder, hermano, no solamente para enjuiciar, sino para castigar el pecado y la maldad. Así que nadie, quiero que quede muy claro, nadie puede decir que Cristo es diferente al Dios del Antiguo Testamento, hermano. No cometamos ese error. Nadie puede decir, hermano, que son dos dioses diferentes, de ninguna manera. Ningún cristiano debería ignorar que desde Génesis hasta el Apocalipsis, hermano, se habla tanto del Padre, del Espíritu Santo, como de Cristo. Mismo Dios, escuche, mismo Dios en tres personas, hermanos. Y digo esto y aprovecho para aclarar esto, hermanos, porque estas apreciaciones se llevaron a cabo desde muy temprano por los apóstoles, como por los padres de la iglesia de los primeros siglos, de tal forma que los que creemos en la bendita Trinidad, es decir, que Dios es uno en tres personas distintas, y que en esa distinción podemos hablar específicamente de la economía o del quehacer de cada uno de esas tres personas, hermanos, podemos hablar, hermano, algo muy maravilloso que tiene que ver con nuestro tema. El asunto de que el Padre es diferente en su quehacer,
del Hijo, tiene que quedarnos muy claro, hermanos, también en nosotros. Le voy a decir por qué. Usted dice, claro, hermano, para mí todo esto está muy claro. Pues quiero decirle, hermano, que hay sectas que se dicen cristianas, como los apostólicos unicitarios. Sí, hermanos, los apostólicos unicitarios dicen que no puede haber, que Cristo es el Padre, que el Padre es el Hijo. Y entonces se atreven a decir una herejía terrible, hermano. Entonces cuando se les enfrenta y les dice, entonces ¿quién fue a la cruz? ¿Cristo, el Padre o el Espíritu? Los tres, dice, fueron a la cruz. El Padre fue a la cruz. Hermano, la Biblia no enseña eso. Esa es una herejía total. Entonces, ¿por qué estoy haciendo todo esto, hermano? Déjeme decirle. Déjeme decirle por qué. Existe una diferencia, hermanos. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestro tema? No quiero que se reboruje, o no quiero reborujarlo más bien. ¿Qué diferencia existe entre la economía del Padre, es decir, entre lo que hace el Padre y la economía del Hijo, lo que hace el Hijo, cuando pretendemos acercarnos a Dios para obtener algún favor, alguna gracia, alguna misericordia? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia existe, hermanos, entre esto? Primero que nada, hermano, quiero dejar bien claro que no es que Dios el Padre sea menos misericordioso que el Hijo, porque el Padre envió a su Hijo, ahí hay misericordia, ¿verdad? Pero el Hijo murió por nosotros. Sí debo decir, hermanos, que el Hijo, o por cuanto Dios se hizo hombre, o que por cuanto el Padre envió a su Hijo al mundo para que habitara entre los hombres y fuera como uno de nosotros, por eso ahora, hermanos, sabemos que Dios nos entiende. Por eso sabemos ahora, hermanos, que Dios puede compadecerse de nosotros y ayudarnos. Por cuanto el Hijo, por cuanto Cristo Jesús, por cuanto Dios hecho hombre, por cuanto Dios se encarnó, es por eso que Pablo dice que eso le agradó al Padre, para que en Él habitara toda la plenitud, hermano. Todo a consecuencia de la encarnación. Hermanos, si Dios no se hubiera encarnado en el Hijo, en Dios con nosotros, en Dios hecho hombre, creo, hermano, que nosotros tendríamos que seguir tratando, hermanos, con las leyes rigurosas del antiguo pacto. Pero viene Cristo y, como leímos hace un momento, hermanos, a través de la experiencia real, vivida por el mismo Dios, hermanos, hecho hombres, es que Dios nos entiende mejor ahora a nosotros. Mire, estas cosas pudieran parecer muy bien, hermanos, aprendidas, pero ya vimos, o ya les mencioné yo, hermanos, que hay sectas que niegan estas verdades fundamentales. Y la Escritura nos advierte acerca de esto, hermanos. Cuando dice, por ejemplo, Hebreos también, capítulo 2, versículo 1, dice: por tanto es necesario que con más diligencia, dice, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice el autor a los Hebreos. Cuidado, atendamos estas cosas. Y luego enseguida habla de los rudimentos y de que debemos ser maestros en estas cosas, dice. Pero bueno, la carta a los Hebreos explica, hermanos, que la encarnación era necesaria. Escuche, la encarnación era necesaria para que Jesús fuera un mediador perfecto, capaz de entender el sufrimiento derivado de la prueba y de la tentación humanos. Vaya a Hebreos otra vez, hermano, ahora al capítulo 2. Hebreos 2, versículo 17 y 18. Y después leeremos otro pasaje ahí en el capítulo 4. Dice: por lo cual, hablando de Jesús o de este sacerdote, debía ser en todo semejante ¿a quién?
a sus hermanos, es decir, a nosotros. Era una necesidad, hermanos, que Dios se hiciera hombre. ¿Para qué? Ahí dice ¿para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18: pues en cuanto él mismo sufrió o padeció siendo tentado, ahora, dice la carta a los Hebreos, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Se fija, hermano, todo tiene su lugar y todo tiene un porqué. Cristo vino, hermanos, a este mundo para entendernos mejor. Qué misericordia la de Dios, hermano. Qué empatía la de Dios para con los hombres. Hermanos, Dios pudo haber seguido, hermano, con el mismo plan, con el mismo modelo, con el mismo sistema. Preséntense con su animalito, ¿verdad? Impongan las manos ahí en su animal, entréguenselo al sacerdote. Y si el sacerdote está de buenas, ¿verdad?, y ora por ti bien o mal, pues ahí para la próxima, ¿verdad? Como dicen por ahí, ahí para la próxima, ahí para la siguiente vez. No, hermanos, dice que Cristo vino a este mundo porque tenía alguien que ser semejante a nosotros, para que pudiera Él ser misericordioso, mostrarse como misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados. Hermanos, dice el 18: pero en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, que ningún cristiano diga que nadie lo comprende. Que ningún cristiano diga que Dios no tiene misericordia o que no puede salvar o ayudar a su desastroso caso. La dimensión humana del sufrimiento de Jesús durante su vida terrenal lo califica a Él para identificarse con el dolor suyo, con el dolor mío, con el dolor más grande que un hombre o una mujer puedan tener o sentir. Y en el pasaje cumbre sobre la empatía de Cristo, precisamente, este mismo autor a los Hebreos muestra que la encarnación le otorgó la capacidad humana de sentir nuestras flaquezas y nuestras tentaciones sin caer en el pecado. Hebreos 4:15. Qué hermosas palabras, hermano. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que, hermanos, las palabras de un cristiano que dicen: no, es que nadie me entiende, hermano, el primero que lo entiende es Cristo, porque Él fue tentado en todo, estuvo en toda debilidad, estuvo en toda tristeza. Fue, dice la Escritura, hermano, asaeteado de todos lados, de todas formas. Todo, hermano, sufrió o lo sufrió nuestro Señor. Pero no solo la capacidad de sentir nuestras flaquezas, hermano, y nuestras debilidades son resultado de la encarnación, sino también el hecho de que sea precisamente Cristo el banco, el depósito de toda plenitud. Dice, porque, ¿sabe por qué? Por la encarnación. Porque no estimó el ser igual a Dios y por hacerse hombre. Filipenses ahora, hermano, por favor, capítulo 2, del 6 al 11. Filipenses 2:6. Filipenses 2:6. Hablando de Cristo, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y luego dice: muerte de cruz, no una muerte común. Y el 9 dice: por esto, porque Dios se hizo hombre, porque Dios se encarnó, porque no se aferró a ser igual a Dios.
porque tomó forma de siervo, porque se despojó a sí mismo, porque se hizo semejante a nosotros. Dice el versículo 9, por eso Dios también lo levantó, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, cuando nosotros leemos esto, forzosamente tenemos que recordar, hermanos, las palabras del Señor antes de partir de este mundo, cuando a los suyos le dijo, hermano, que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre nos sería dado. Esto está ligado fuertemente a eso. ¿Sí o no? Pedimos en nuestros méritos, pedimos en qué, bajo qué términos, hermanos, nos acercamos al Señor, a Dios, al Padre. Porque cuando Jesús ora, hermano, o enseña a orar a sus discípulos, nos enseña a dirigirnos al Padre. Hermano, entonces no puedo orar a Jesús. Sí podemos orar a Jesús, hermano, es Dios. Al Espíritu también, pero la oración modelo, hermano, es dirigirnos al Padre, y tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermanos, qué sencillo es para al creyente entonces encontrar en Cristo todo lo que buscamos, todo lo que necesitamos, todo lo que anhelamos. Y qué difícil, hermanos, es para los contumaces y rebeldes querer congraciarse con una gran cantidad de dioses. Qué difícil es querer, hermano, agradar, hermanos, a un sinfín de vírgenes, de santos, de ídolos. Nosotros, hermanos, podemos alzar la voz como antes lo hacíamos y decir: Cristo vive, ¿sí o no, hermano? Cristo vive, Cristo salva, Cristo sana, Cristo ayuda, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Nosotros no tenemos a nadie más a dónde ir, no necesitamos a nadie más que a Cristo, hermanos. Estamos completamente de acuerdo con la revelación de Juan, hermano, en su evangelio acerca de él, cuando dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Y aunque nosotros, hermanos, no fuimos testigos presenciales como el apóstol Juan, por la fe, hermano, podemos decir con Juan que vemos la gloria en Cristo y en nadie más. Lo vemos lleno de gracia y de verdad, ¿sí o no, hermanos? Sí, y no lo vemos en nadie más esto. ¿Por qué? Porque solo Él puede contener, hermano, la virtud de la toda plenitud. En Cristo Jesús vemos a un hermano, vemos a un hombre verdadero, de un espíritu humilde y manso, y por tanto fácilmente accesible. Hermanos, ustedes de repente, yo espero que ya se les haya quitado, ¿verdad? Pero muy frecuentemente las personas que me conocen dicen: no, es que como que tiene el ceño fruncido el pastor, no me da muy buena confianza, no va a hacer que me agarre a bibliazos o se le ocurra otra cosa. Pero, hermano, en Cristo tenemos, hermano, a un hombre verdadero, a un hermano cercano, de un carácter humilde y manso, accesible. ¿Tiene miedo usted de acercarse a Jesús, hermano? No es dulce, hermanos, no es dulce acercarnos a Cristo. Quienes lo conocemos verdaderamente nos deleitamos en la cercanía con Él. Entonces, no es dulce que esté atesorada en Cristo, hermano, toda la plenitud. En aquel que fue acusado de ser amigo de publicanos y pecadores, y que vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué dicha la nuestra, hermanos, la de conocer por la fe al hombre tierno y amante, que tomó a los niños sobre sus rodillas y dijo: dejad a los niños, déjenlos, venid a mí. Qué bendición, hermanos, conocer al hombre templado, ecuánime, que fue tentado en todo, dice, como ya leímos, según nuestra semejanza, pero que no pecó, sino que se mantuvo santo.
Qué glorioso poder tener una íntima relación con el hombre misericordioso y sensible que tocó a los enfermos para sanarlos. Es más, que tomó nuestras enfermedades, dice el profeta. No conoceremos a otro, hermano, que haya entregado sus manos a los clavos y su corazón a la lanza, y que además haya abordado incluso hasta aquel discípulo incrédulo diciéndole: mete tu dedo en mis manos, mete tu mano en mi costado para que se te quite lo incrédulo y lo cabezón. Hermano, ¿siente temor de acercarse a alguien así? Yo no. Yo le diría a mi amigo, a mi oyente en esta tarde: vengan entonces y reciban de Él. Ustedes que se sienten muy débiles, ustedes que se sienten insignificantes, ustedes los más pecadores de los hombres, vengan a Cristo. Ven de inmediato, oh pecador, no temas. ¿Por qué tienes miedo de venir y de contarle todo tu caso? Él no pronunciará tu condenación, ni con fruncido ceño te alejará de su rostro, te lo aseguro. Yo te pregunto, amigo, ¿le temerás a Emmanuel? ¿Le temerás a Dios con los hombres? ¿Tendrás horror del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Yo espero que no. Te invito a que dejes todo y a todos en quien tú confías y vengas solo a Él para que compruebes que en Él hay plenitud de gozo y delicias a su diestra, como dijo el salmista. Ven a Cristo y Él te mostrará la senda de la vida, como dice el Salmo 16:11, porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Ahora, hermanos, nosotros, la iglesia, voy a terminar. Yo deseo que nosotros veamos, lo sintamos, lo vivamos, porque, hermanos, cuando el alma se aferra a los pies y manos traspasados de Jesús y miramos hacia el rostro más desfigurado que el de cualquier otro hombre, incluso aunque no pudiéramos entender todas sus obras, todos sus oficios, todas sus doctrinas, todas las implicaciones teológicas, pero si nos mantenemos en Él, estaremos viviendo con el todo pleno, y entonces de su plenitud estaremos bebiendo, estaremos comiendo. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos, por Dios, hermanos. ¿Tiene problemas o soy yo el único? ¿Tiene dificultades o soy el único? ¿Tiene necesidades o soy el único? Yo sé que no soy el único. Pues escuche: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué esperamos, hermano? ¿Qué esperamos? La invitación es nuestra. El camino está abierto para usted y para mí. Y dice Juan capítulo 1 versículo 16, ya lo leímos: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Hermanos, les invito a que comprueben lo que esto significa. Y concluyo con esto. Recordemos nuestro propósito, hermano, u objetivo práctico. Alabemos su nombre, nosotros los santos. Seamos personas, seamos cristianos con un carácter acorde a aquel que lo tiene todo y para todos. No somos sepultureros, dijo alguien. Yo les he platicado este caso. Dicen que alguien, hermano, que oyó la predicación del evangelio de la boca de un cristiano, después se lo encontró otro y le dijo: ¿por qué no creíste? ¿Por qué no aceptaste a Jesús? Y este hombre le dijo: mira, si el hermano ese que me predicó no se hubiera comportado como un sepulturero, enojado, gruñón, serio, completamente oscuro en su porte, yo hubiera creído. La verdad, dijo, salió de su boca, pero su comportamiento, yo no quiero ser como él. Hermanos, comportémonos como cristianos, comportémonos como aquellos que viven cerca de la fuente, comportémonos, hermano, como aquellos que han recibido vida
y vida en abundancia, vida eterna. Que los ángeles, hermanos, dirijan nuestras alabanzas, así como ellos alaban constantemente al Rey Todopleno. Unámonos al canto de los ángeles y de los redimidos que están ya en la gloria, hermanos, porque Apocalipsis nos enseña esto, y con esto termino. Apocalipsis 5:11 al 13 habla de los ángeles que cantan, hablan de los redimidos que cantan, pero el versículo 13 habla de los que todavía estamos aquí, que debemos cantar, hermano. Apocalipsis 5:11, Juan dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, todo es digno el Señor. Pero, hermanos, dice el versículo 13: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hermanos, este debe ser nuestro comportar, este debe ser, hermano, nuestro porte. Un porte, hermano, que contenga alabanza, adoración, gloria para el que está sentado, hermanos, en el trono, para el Cordero que fue inmolado. Hermano, no nos comportemos de otra forma. Somos, hermanos, un pueblo bienaventurado, somos un pueblo bendito, un pueblo, hermano, que goza de la toda plenitud de Dios. Usted decide si se acerca confiadamente al trono, hermano, o permanece, hermano, esperando y lamentando su condición, su debilidad, su flaqueza. Usted decide, hermano, si bebe de la fuente o bebe, hermano, del prestamista, o bebe del psicólogo, o bebe, hermano, de cualquier otra ideología. Cristo, hermano, lo tiene todo para usted y para mí, y depende de nosotros, hermano, si le tomamos la palabra. Depende de nosotros. Póngase de pie, hermano, por favor. Este es un tiempo, otra vez, para acercarse. Siempre es un tiempo para acercarse, hermano, siempre. Y esto es maravilloso, hermano, pero en la madrugada a veces se me ve el sueño pensando, es un tiempo en el que Dios escucha también, hermano. Es un tiempo en el que Dios está atento. Y en mi trabajo, hermano, cuando ando carrereando y cuando todos me ven también, ahí es tiempo, hermano. Dios está atento en todo tiempo, en todo lugar, en cualquier circunstancia. Por terrible que sea su caso, Dios está ahí. Dios está ahí. La toda plenitud, hermano, está a nuestra disposición. Hable con Dios. Gracias, Señor, te adoramos en esta hora. Mi Dios, cuánto tenemos que aprender, Señor, de ti. Mira, Señor, hoy vemos en ti, Cordero bendito, en ti vemos, Emmanuel, Dios con nosotros. Lo maravilloso, Señor, de nuestro tiempo, lo maravilloso, Señor, de pertenecer a esta generación, a este tiempo, Señor. Después de Cristo, nadie puede quejarse, nadie puede lamentarse, Señor, de no tener socorro, de no tener ayuda, de no tener sustento, Señor, porque en ti encontramos, Señor, una fuente inagotable, Señor, para nuestras debilidades, para nuestras flaquezas, para nuestra enfermedad, para nuestro dolor, para nuestra incomprensión. Señor, en ti encontramos, Señor, luz en la oscuridad. Señor, encontramos dirección y guía. Señor, cuando nos sentimos extraviados y perdidos, encontramos en ti, Jesús, toda la magnificencia del conocimiento, de la gloria tuya, Señor, las riquezas. Tenemos esperanza, Señor, de gloria, Señor, porque también, Señor, tenemos el poder para llegar allá, pues este poder, como leíamos, ha sido y ha quedado demostrado en ese poder, Señor, que obró primero en ti, levantándote hasta de la muerte. Señor, qué glorioso es para nosotros, Señor, recibir y entender estas cosas.
Señor, si hay temor a la muerte, que quede disipado, Señor, ese temor, pues estamos en ti. Señor, si hay temor en nuestros escuchas, en nuestros amigos que nos ven, disipa el temor, Señor, con tu gracia, con tu poder. En aquellos que creen, Señor, tener un caso terriblemente, Señor, difícil, oscuro, Señor, muéstrales que tú eres la luz que disipa toda tiniebla, Señor. Y hoy, Señor, hoy y siempre queremos darte a ti, Señor, todo el honor, toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra. A ti que estás sentado, Señor, en el trono, a ti, el Cordero de Dios, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Gracias, gracias, Señor, gracias, Dios mío.